Buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en el curso de la tarde, donde el tema central, como se acaba de anunciar, tiene que ver con los temas de paz, eventualmente sus dividendos. Esta charla trata de ser motivacional para las discusiones del panel. En cualquier momento deben entrar los panelistas. El embajador norteamericano, me acaban de informar, ya está en camino, llegando, igual que el director del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Gaviria, y el doctor Jorge Humberto Botero, presidente de FASECOLDA, también ya está aquí. Yo quiero empezar por motivar esta charla pensando tres temas centrales. Uno, crecimiento potencial. Dos, su relación con el tema de consolidación de la paz. Y tres, el tema de fortificación y solidificación de la democracia. Empiezo por preguntarme si la paz la estamos negociando y consolidando después de haber derrotado a la guerrilla narcotraficante y al paramilitarismo tipo Bakrim Usuga. Y si uno mira este gráfico, que es información oficial del DANE, uno podría sacar la conclusión de que evidentemente hemos ganado la guerra contra el narcotráfico. Lo que este gráfico ilustra es, según las cuentas nacionales de Colombia, la cuantificación de la producción y transformación de cultivos ilícitos. O sea, que casi como se lee la industria del narcotráfico en Colombia, cómo se cuantifica dentro de las cuentas nacionales. En el año 2000, el DANE decía que esa actividad económica, que aunque no lo queramos, genera salarios, movimientos y consumos de otros sectores, representaba 1.7 puntos del Producto Interno Bruto. Gigantesco. Piensen que la ponderación de muchos países del agro total puede ser del orden de 3 puntos del PIB, y acá estamos diciendo que la actividad del narcotráfico, el agroindustria de la delincuencia alrededor del narcotráfico, generaba 1.7 puntos de valor agregado. El último dato producido por el DANE nos dice que eso se ha venido a menos, que ha bajado de 1.7 puntos a algo exiguo, solo del orden de 0.3 del Producto Interno Bruto. O sea, uno diría prácticamente en Colombia desapareció el narcotráfico, según las cuentas nacionales. Cuando con el equipo de ANIF nos sentamos a tratar de ponerle racionalidad económica a estos resultados, lo primero que se nos vino a la cabeza fue el tema, entre comillas, exitoso de la fumigación, y recientemente, por razones de la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, se suspendieron las fumigaciones, aparentemente por alguna conexión con temas cancerígenos. Entonces pensamos que, como se había suspendido recientemente, realmente era que habían triunfado en reducir el volumen de la producción de ilícitos. Y sin embargo, como economistas, cuando miramos el precio ha debido dispararse para una misma demanda, y ello no ocurría. El precio internacional y el precio local del narcotráfico estaba relativamente estable. Luego había algo que no rimaba. Consultamos los temas de fotogrametría aérea, con la cual el gobierno, Naciones Unidas en otros países, identifica el tamaño del narcotráfico. Y lo que se encontró, y esto está documentado por algunos estudios de la Universidad de los Andes, es que en efecto la aspersión había aniquilado algunos de esos cultivos, los había achicado, pero los había vuelto mutantes alrededor de áreas selváticas marginales, generándose un gran daño ecológico, y pensamos que eso estaba siendo reflejado en esta caída
de la actividad del narcotráfico en cuentas nacionales del 1.7 al punto 2.3. Sin embargo, alguien más conocedor que nosotros dedicado a estos temas, sacó un estudio, si mal no recuerdo, Daniel Mejía, PhD de la Universidad de Brown y hoy director del tema de seguridad de la ciudad de Bogotá, quien fue el que lideró la semana pasada lo que conocemos en Colombia como la expulsión del Bronx, 2.500 personas afectadas por el narcotráfico y el microtráfico en Bogotá. Él hizo un estudio detallado en el cual concluyó que lo que acababa de decir yo de reducción de las áreas cultivadas con coca, marihuana y similares y mutando era cierta. Pero la razón por la cual el precio no se había disparado era porque los volúmenes producidos eran prácticamente los mismos. Conclusión, implícitamente lo que dice el estudio de Daniel Mejía es que se había incrementado la productividad de esos cultivos. Se reducían las áreas y se incrementaba la productividad de esos cultivos, razón con la cual, en un último afán por entender lo que estaba pasando a nivel de producción de cultivos ilícitos en Colombia, como buenos economistas dijimos, calculemos esto a precios constantes para ver si hay un problema de deflactores y al calcularlo, las barras rojas, llegamos prácticamente a la misma conclusión, una tendencia declinante de 0.9, 0.5, 0.3, pero valores exiguos. Conclusión de toda esta disquisición, para alguien que venga del exterior, que no conozca mucho a Colombia, que lea las cifras nacionales, sería errado concluir que estamos tratando de fraguar la paz, supuestamente por haber aniquilado el negocio del narcotráfico. No, negocio del narcotráfico en Colombia, me atrevería a decir, en el norte de Argentina, en el sur de México, en Bolivia, en Ecuador, sigue rampante y probablemente creciendo. Y sin embargo, las estadísticas oficiales de Colombia no están capturando adecuadamente este fenómeno. El fenómeno de la paz aparentemente lo estamos impulsando por un equilibrio implícito en el cual la guerrilla ha entendido que por las armas no logra capturar el Estado y el Estado sabe que en guerra de guerrillas, con las 3 montañas que atraviesan a Colombia y las zonas selváticas, en los últimos 50, 55 años se ha probado imposible derrotar el movimiento de guerrillas. Pero el narcotráfico está allí y probablemente más sólido. Una reflexión, bienvenido embajador, gusto de tenerlo por acá. Decía que adicional a estos temas de que no se ha extinguido el volumen producido, así lo contabilicemos de forma no muy precisa, estamos ahora asistiendo a la primera fase de despenalización del narcotráfico, iniciando por marihuana y eventualmente por legalización. Pasamos inicialmente de usos medicinales a usos de recreación, donde la Corte Constitucional acaba de decir que cada cual, empezando por la policía, define cuál es la dosis personal adecuada para cada uno. O sea que, independientemente de todo esto, estamos aflojando a nivel contable y a nivel de persecución, penalización del tema de uso de sustancias psicoactivas. Lo que es evidente es que así el negocio siga en las mismas dimensiones, en términos de atentados terroristas a la infraestructura, dicho por algunos bancos internacionales, entre ellos el estudio de Bank of America de hace 2 o 3 años, donde dijo que Colombia hoy está disfrutando un posconflicto anticipado. Si uno mira las cifras, habría razones de índole estadística para pensar que eso es así. Pasamos de 900 atentados con las diferentes estirpes a torres de energía, a oleoductos, a puentes y a vías, a cerca de 540 en el 2006 y en el 2010 a solo una cifra de 116.
En Santos 1, 2010-2014, hubo un rebrote en 2013, ustedes recordarán los recurrentes paros a los cuales se unió, por supuesto, el ELN, que es el especialista en volar los oleoductos en Colombia, y también las FARC volviendo a los niveles de 400, y ahora, en el 2014-2015, han vuelto a bajar los atentados. O sea, nuevamente, no están derrotados, tienen una gran habilidad para una pequeña cuadrilla de 12 guerrilleros volar torres de energía, volar centros de generación eléctrica y oleoductos, y sin embargo estamos de alguna manera disfrutando el posconflicto. Y de allí que haya una buena razón para pensar que ojalá el proceso de paz, que tiene una nueva meta volante en septiembre, habiendo perdido la de marzo, sea exitoso. Si son 15.000 guerrilleros y logramos desmovilizar 8.000, es evidente la ganancia de focalizarnos únicamente en los 4.000 que quedan volando los puentes, los oleoductos y la energía. Entonces hemos tenido un respiro en términos de un anticipo de lo que podría ser el posconflicto. Pero si fracasamos, claramente nos han demostrado como en el 2013 volvemos a 400, a 500 atentados con un gran daño a toda la actividad económica. También otra faceta del posconflicto es la reducción significativa en la tasa de homicidios. La tasa de homicidios entre el año 96 y el año 2002, bordeando 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, si ustedes hacen el mapeo, solo lo tienen países africanos en guerra civil abierta. Y aquí no hemos tenido una guerra civil abierta y sin embargo teníamos 28.000, 29.000 asesinatos por año, equivalentes a 70 por cada 100.000. Por las razones que ustedes conocen, desescalamiento del conflicto, hemos bajado a una tasa de 28 asesinatos por cada 100.000 habitantes, son 13.300 conciudadanos que fallecen. Alguien me decía, ¿ves? Ya tienes ahí el beneficio del posconflicto. Y yo pensaba para mis adentros, ojalá este no sea el posconflicto. 28 asesinatos por cada 100.000 habitantes desborda por mucho lo que debería ser una tasa de paz. Una tasa de paz es 2 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es lo que tiene España. O alguien diría, no, es que los latinos somos diferentes. Chile, 3 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y todos tenemos el mismo ADN latino. O sea que acá hay un problema de estructura socioeconómica y social donde los colombianos, a pesar de lo queridos y simpáticos que somos, por alguna razón histórica hemos decidido matarnos entre nosotros, sin tener conflicto religioso y sin tener conflicto territorial. Eso no se entiende muy fácil desde afuera. Colombia, pura pasión. Wow. Homicidios, secuestros. Pasamos de ser uno de los peores registros de secuestros en el año 2000, 3.500 casos, a algo que es, entre comillas, posconflicto. Solo secuestran cerca de 300 personas al año y cuando se envalentonan, secuestran connotados periodistas que salen en primera página, pero de los otros 287 nos olvidamos y siguen secuestrados. Y el ELN, al mismo tiempo que habla de paz, dice que tiene derecho a seguir en el narcotráfico y el secuestro. Nuevamente, esta no puede ser la tasa de secuestros del posconflicto, ni puede ser la tasa de complacencia de homicidios, 28 por cada 100.000. Hay una gran tarea por hacer y, ante todo, la única forma, como lo vamos a ver a continuación, de que esto realmente se enderece
es mejorando las instituciones en línea con lo que discutíamos esta mañana. Si no hay justicia operativa, si el IMPEC, como el organismo encargado de organizar las cárceles, son los primeros en extorsionar a los presos, déjenme decirle que este país no va a tener una paz duradera. Tenemos un problema institucional. Llevamos 25 años denunciando una sobrepoblación carcelaria y la Corte Constitucional ha declarado en 3 ocasiones al Ejecutivo de turno una crisis carcelaria que no se soluciona. Hoy día, en la principal cárcel de Bogotá, hay 5.000 presos sobreviviendo en una capacidad de 2.000. Y los carceleros y los carcelarios y quienes están allí están extorsionando a 5.000 personas que tienen necesidades de derechos humanos, que no saben a dónde se van a acostar dentro de la celda, porque si no pagan, no duermen. O sea, tenemos un problema que va mucho más allá de la paz con las FARC, la paz interna con nuestra propia población. Es evidente que si consolidamos la paz, pues el potencial de crecimiento de la economía colombiana debería subir. ¿Cuánto? Se puede hacer de formas muy sofisticadas. Creo que hay cálculos exagerados que dicen que Colombia pasaría de crecimientos históricos del 4, 4,5% a crecimientos sostenibles del 8%, estudios que no me convencen desde el punto de vista técnico. Nosotros hemos hecho algo mucho más elemental, y es, si históricamente se ha dicho que el conflicto de los últimos 60 años le ha restado cerca de 1,5% al crecimiento potencial de Colombia, nosotros simulamos cuál hubiera sido el crecimiento vegetativo dentro de la economía colombiana, nos da la línea roja, y lo contrastamos contra la línea azul, el PIB observado. Y en 50 años nos da que es como si Colombia tuviera un PIB que hubiera perdido 10 años de crecimiento. Mal contado, en 10 de 5 tienes una pérdida de 20%, 20% por pura casualidad llega a ser esa cifra que todos llevamos en la cabeza, que es que el conflicto armado en Colombia, no solo guerrillero, sino de narcotráfico, de backcrim, de paramilitarismo, le ha restado a la economía colombiana cerca de 1 punto porcentual por año. Entonces, si hemos crecido en los últimos 30 años a ritmos del 4,5% y actualmente estamos en un umbral de 3,5% de crecimiento potencial por la caída del minero energético que discutimos esta mañana, La Paz podría en el próximo quinquenio recuperarnos 1 punto, regresaríamos a 4,5%. Y cuando vengan las 4G, cuando modernicemos el país a la altura del año 2018-2020, eventualmente, yo me imagino, de pronto ya no estaré aquí, entre el 2020 y 2025, que Colombia podría, de forma sostenida por quinquenios, subir de un crecimiento de 4,5% al 5,5%. Eso sería un gran logro en términos de un dividendo de paz que no se puede recolectar por ventanilla hoy. Cuando decimos dividendo, a mí tiene una connotación inmediatista, de pase a la ventanilla y canjee su cheque. Eso no lo veo. Necesitamos 5 años para consolidar 4G, modernización de infraestructura y probablemente 1 década para bajar esos índices de violencia, ese respeto a los derechos humanos, incluyendo a los presos que tienen derecho a sus derechos humanos de poder dormir, así estén encarcelados. Eso nos va a tomar, creo yo, 1 década. ¿En qué va el proceso de desmovilización? Y esto lo saben muy bien los panelistas y mejor que yo. Bienvenido, doctor Jorge Humberto Botero, nuestro constitucionalista de cabecera en el tema de paz. ¿En qué va el tema de registro de tierras? Las leyes del 2012 abrieron un registro. Se han presentado 75.000 casos de reclamaciones de terrenos. Cerca de un 45% de ellos dijeron que fueron desplazados, sacados de sus fincas y ellos eran propietarios. 27% de ellos dijeron yo no era propietario, pero yo habitaba ahí.
Otros 15% dijeron eso era un terreno baldío, yo me instalé ahí, yo lo ocupé. Otros que no informan. Pero hay 75.000 casos de gente que fue sacada de su lugar y que hoy debería tener derecho a regresar si es que quieren regresar. En términos de costos de paz, un estudio que estamos realizando y que Fedesarrollo también ha hecho, todos estamos partiendo del supuesto de que el gobierno no tiene que gastar dineros presupuestales nuevos para las tierras, porque las tierras están allí. Es cuestión de quitárselas a quienes los expropiaron, a las BACRIM, a los paramilitares, etc. El proceso legal es complicadísimo y llevamos 10 años trabajando en términos de expropiar para tratar. Y el costo más bien que hay que hacer es de adecuación de tierras, porque si nuevamente es regresar a un terreno de bajísima productividad, probablemente esta gente no va a querer regresar y va a estar esperando irrigación, crédito, que es donde está el costo nuevo de cuánto puede valer la paz. Elemento que habría que cuantificar y que nosotros todavía no hemos culminado. ¿Cuántos desmovilizados tenemos en Colombia? Mire, esta cifra es aterradora. La gente dice, no, es que el proceso de paz no va a funcionar porque la gente no se va a desmovilizar. Bueno, de la desmovilización impulsada por Uribe I en 2006 y otros, se han desmovilizado con huella dactilar y entrega de fusil 53.000 colombianos que se han desmovilizado. Y se les pregunta a esos desmovilizados dónde andan hoy. Aterradoramente, el 57% no dice dónde está sin registro. Cerca de un 23% de la gente dice que está en actividades varias. No sabemos si eso incluye nuevamente narcotráfico. Y el resto de la gente, noten, los que están formalizados en la industria, en sectores, en entidades financieras, es mínimo. Entonces nosotros como sociedad tenemos la doble tarea del que quiera regresar a su finca, a su parcela, dotarla para que pueda vivir, y el que no quiera regresar, que la sociedad en las ciudades pueda absorberlos como mano de obra útil y productiva. El proceso de desmovilización ya ocurrió. 57.000 colombianos que dijeron, no me gusta lo que estaba haciendo, voy a intentar. Muchos de ellos pueden haber regresado, se estima que cerca de un tercio de ellos han regresado a lugares que no sabemos si incluyen la delincuencia de la cual venían. Es un proceso complicadísimo en el cual Colombia ha tenido una experiencia de 10 años, 2006-2016. Y el problema de aprobación del proceso de paz es que es muy cíclico. Los datos de junio de Gallup, preguntándole a la gente sobre si usted cree que se llegará a un acuerdo de paz, colapsó de niveles del 55% en inicio del 2015 a solo un tercio de los colombianos pensando que esto podría tener un final satisfactorio. Y por supuesto, la imagen del presidente Santos está pegado a su principal proyecto, Santos I, Santos II, que ha sido la consolidación del proceso de paz, con una aprobación del orden del 28. En una pregunta más general, los últimos sondeos que ustedes han visto no preguntan directamente esto, sino ¿aprueba usted de alguna manera la gestión del presidente Santos, no necesariamente en el tema de paz? Está dando una aprobación todavía más baja, que raya el 20%. Pues la situación es delicada y los panelistas nos ilustrarán la significancia, el músculo político que se requiere en estos 2 últimos años de la administración Santos para consolidar lo que ha sido su proyecto bandera, que nosotros, valga la pena decirlo, en ANIF, por convicción, hemos venido apoyando. Las trabas al blindaje del proceso de paz no son un problema del gobierno, sino de las FARC, que están exigiendo esto y esto, y un gobierno que le ha apostado 2/3 o 70% de su capital político a un proyecto que obviamente no quiere dejar morir y dejar trunco. Entonces, en síntesis,
el tema del crecimiento potencial no depende únicamente del proceso de paz y ya he mencionado de alguna manera mi escepticismo de que en el mejor de los casos nos aportaría un punto porcentual, porque depende de todos los otros elementos que hemos discutido: recuperación del agro, la industria, mejor balanceo entre el minero energético de otros sectores, recuperación de las exportaciones diferentes a las commodities y sobre todo de la dotación de infraestructura, del abaratamiento de las tarifas de energía, de la mano de obra. Alguien me preguntaba, ¿y usted ve a Colombia creciendo nuevamente al 6, al 7%? Mi respuesta es, le digo, no, nunca hemos crecido a esa tasa. La línea roja es un promedio móvil por quinquenios para mostrar cuándo Colombia sostuvo por 5 años crecimientos de ese orden, y hemos tenido 2 ventanas de oro únicamente. Entre el año 1968 y 1974, Carlos Lleras Restrepo consolida la mezcla entre sustitución de importaciones y promoción de exportaciones, y en ese momento crecimos 6% anual durante ese quinquenio. Y el otro momento, no tan alto, el pico del auge de commodities del periodo que culmina en 2008 con un crecimiento del orden del 5,5. De resto, ¿en qué estamos hoy? En eso que les digo, es una economía que hoy, con este desplome minero energético, estamos abocados a un crecimiento del orden de 3,5, y que de pronto, repito, 2008, 2020, podríamos acelerarnos al histórico de 4,5. Esta es una economía que en 50 años ha crecido 3,8, que en 40 ha crecido 4,1, que en los últimos 10 había crecido más favorablemente, cerca del 5%, pero sostenido por quinquenios implica no solo el proceso de paz, implica solucionar toda esta agenda transversal que hemos venido discutiendo. Y decía, con esto culmino, que el tema de la transversalidad de la justicia, que toca el mismo hecho de que algo funcione en el sector minero, en el sector de Transmilenio, en el sector de la exploración minero-energética, implica que la justicia esté operando para hacer respetar el imperio de la ley. Y hemos tenido unas oleadas grandísimas de corrupción que estaban usualmente fuera de la rama y que ha ido penetrando la rama judicial y que infortunadamente ha ido escalando los estrados de las altas cortes. Entre el año 92 y el año 99 se procesaron cerca de 1.400 jueces, de los cuales el 61% fueron absueltos. Más recientemente, aunque todos los colombianos tenemos la sensación de que el grado de corrupción, y lo muestra el Latinbarómetro, es mucho más grave que en el pasado, curiosamente ha bajado de 1.300 a 500 casos de investigación, donde ahora los sancionados son más, 65% sancionados. Parecería como si se hubiera sofisticado la corrupción. Están llegando a las altas magistraturas. Para un extranjero, pensar que la corrupción ha llegado a la Corte Constitucional de Colombia y que hay alguien señalado allí que se ha atornillado al cargo por cerca de más de 6 meses ante claros señalamientos de corrupción y de extorsión, es algo impensable. A nivel de la Corte Constitucional, en eso estamos. Y vía tutela y vía mecanismos diversos, hemos acá que pasar de la Corte Constitucional a la Corte Suprema, al Consejo de Estado, al Consejo Superior de la Judicatura, donde todos son altas cortes en choque, se ha hecho un marasmo muy difícil de solucionar. Ya tengo aquí el rojo, cierro con lo siguiente. La congestión judicial en Colombia, si bien ha mejorado de un stock de procesos del orden de 3 millones de procesos en el 2009 a cerca de un inventario de 1,7, si bien hemos bajado, continúa siendo una justicia paquidérmica, donde solucionar un tema típico
de un litigio corporativo puede tomar entre 10 y 12 años. Eso no es ni justo ni proporcional, y no podemos seguir pensando que esto se soluciona con más presupuesto para la rama judicial. Antes de botar dineros por un hoyo negro, tenemos que averiguar cómo mejoramos los tiempos y movimientos de ese lugar. Cierro entonces, señores panelistas, con 3 y 4 temas que he querido señalar acá. Pregunta número 1, ¿cuál es el dividendo de paz, si es que existe en términos de crecimiento potencial inmediato o más tardía? ¿Cómo es el tema de la dejación de armas y el tema del narcotráfico? Y si ellos lo están blindando las FARC, ¿cómo lo blindamos la sociedad civil para saber que si incumplen, rápidamente serán castigados? Porque no puede ser un blindaje únicamente para ellos, es un blindaje para nosotros. Y el tema de, yo siento como ciudadano que estamos prematuramente bajando la guardia, hablando de despenalización, legalización, donde si hacemos el símil con los años 30 de Al Capone, lo que hizo Estados Unidos fue que el Estado tomó las rentas privadas de Al Capone y sus secuaces, cobrando impuestos al cigarrillo y al tabaco. Nadie está hablando de legalizaciones que impliquen ahora que las rentas de la cocaína y de la marihuana van a ir a dar a las arcas del Estado, o esa propuesta yo todavía no la he escuchado. Entonces me da la impresión que estamos bajando, dando por sentado una desmovilización del narcotráfico, una entrega de armas en el cual tenemos que blindarnos. Sobre estos temas, ahora sí, los que saben de ello, los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Clavijo. Para clausurar el evento damos inicio a nuestro segundo panel, Dividendos Económicos de la Paz, en el cual participan los doctores Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación; Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia; y Jorge Humberto Botero, presidente de FASECOLDA, con la moderación del doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF. Bueno, creo que he hablado suficiente. Vamos simplemente, si les parece, una intervención inicial de unos 15 minutos y después vamos a preguntas. Doctor Gaviria. Yo lo puedo hacer como a ustedes bien les parezca. Bueno, dar un saludo muy cordial a tan distinguida mesa de trabajo y a todos los asistentes. Yo estaba, mientras Sergio estaba dando su exposición, me di cuenta que cuando habló de dividendos de paz, unas caras en el recinto que me frunfuñaron, como recibiendo el comentario con algo de escepticismo, ¿no? Y entiendo que probablemente en la opinión pública, en este momento, llevamos hablando de paz ya un rato, llevamos 4 años ya casi, y que puede que haya algo de agotamiento. Puede que haya algo de agotamiento desde el punto de vista que llevamos 4 años en negociaciones. Sergio mostraba el sentimiento de la opinión pública y la volatilidad que tiene la opinión pública frente a los diferentes hechos, sucesos que han ocurrido en torno al proceso de paz. Y lo que es importante muchas veces es difícil de hacer. Esto es un tema importante. ¿Qué es la primera cosa que me gustaría, reflexionar? He visto alguna gente, inclusive una gente muy seria y muy ponderada, en el momento de hablar de paz, hablando de la inconsecuencia de la paz. Más o menos diciendo, la paz no es un tema estructural en el funcionamiento de la economía colombiana. La paz es medio un fenómeno ahí y esto no tiene ningún impacto sobre la economía. Y por las pasiones que levanta el tema, creo que es más que evidente que la paz sí es un tema estructural, naturalmente un tema estructural en la función de la democracia colombiana, un tema estructural en gran parte del territorio, un tema estructural en el funcionamiento de la economía. La paz sí hace una diferencia, si no el país no estaría tan polarizado como está.
la masa colectiva es consciente que sí cambian las cosas con un proceso de paz. Entonces, bajo ese orden de ideas, la pregunta es ¿cuánto? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo construyo un modelo yo para proyectar esto? ¿Qué tanto cambia la paz, el sentimiento de los colombianos, las decisiones de inversión, e inclusive qué tan material esto es sobre el funcionamiento de ciertas industrias? ¿Sí? Entonces, en carpintería de paz, naturalmente, hay unas cosas que son muy obvias. Por ejemplo, la industria de hidrocarburos. Es que yo tengo paz, dejan de volar oleoductos. Así de sencillo. O sea, el beneficio para esa industria es obvio. Nosotros internamente en el país hemos construido una narrativa, una historia que además está cimentada en realidades, que es que la seguridad en Colombia ha mejorado mucho en los últimos 15 años. Mucho. Pero mucho es mucho. Los colombianos hoy se sienten mucho más seguros que a principios de siglo. Desafortunadamente, aunque hay personas en la comunidad internacional, acá tenemos el embajador de Estados Unidos y The Council of the Americas nos acompaña, pero hay una comunidad internacional sofisticada que conoce la historia de Colombia de los últimos 15 años como una historia de éxito, pero todavía gran parte, el grueso de la comunidad internacional tiene la imagen de Colombia como un país que tiene la imagen de los 80s, la imagen del narcotráfico, de Pablo Escobar, de los carteles. Todavía pasa que hay gente que viene a Colombia y se sorprende. Y no es solo en el mercado de Estados Unidos, un país como China que envía 100 millones de turistas, solo envía 9.000 turistas a Colombia. Entonces, el sector turismo, simplemente, aunque no cambie nada sobre el terreno, el formalismo de acabar el conflicto, sin duda beneficiar. Listo. Entonces volvemos a la pregunta de ¿cuánto impacta la paz? ¿Es un cambio estructural? Sí, es un cambio estructural la paz. La paz no es un tema menor. La paz es completa. Primera pregunta, ¿qué hacemos con el ELN? Cerramos con las FARC, pero ¿qué hacemos con el ELN? ¿No? Otra pregunta para ser razonable, ¿es paz total? Las FARC sí es mucho más preponderante que el ELN, ¿no? En materia de estructura de territorio, en materia de manejo de rutas, en materia de tropa, es una organización mucho más jerárquica. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto afecta la paz? Muy bien. Es difícil saber, yo creo que es difícil saber. Sergio hizo referencia a algunos procesos recientes que hemos tenido. Uno, el proceso de desmovilización de las AUC. Recientemente no, hicimos hace 25 años paz con M19, con EPL. Pero hacer proyecciones sobre el comportamiento de inversión, construir un modelo de crecimiento basados en un impacto tan grande que puede generar tanta incertidumbre en lo personal, yo creo que es difícil. Entonces, cuando en DNP abordamos el tema, ¿cómo lo abordamos? Lo abordamos basados en evidencia. Entonces, en vez de tratar de construir un modelo sobre Colombia, donde uno dice, no, esto va a crecer tanto más, o la inversión va a subir, o yo proyecto, lo que hicimos fue hacer algo diferente. Cogimos los últimos 100 años del mundo y cogimos todos los conflictos internos, no contamos guerras entre países, que había. Después hicimos una categorización del conflicto armado colombiano, una caracterización que tiene 12 variables. Es un conflicto de baja intensidad, es un conflicto donde existen otros actores ilegales, es un conflicto que al concluirse debería llevar reformas, es un conflicto que va a traer reformas electorales, es un conflicto que tiene enfoque territorial, 12 temas. Listo. Eso nos da un universo más o menos de 36 países. ¿Listo? Después un subgrupo de 19 países que nos cuenta y nos muestra que son muy parecidos a Colombia. Y cogimos esos países y con la base de datos pues, de Banco Mundial, del Fondo, de todo, construimos las series económicas 5 años antes y 10 años después.
para trabajar sobre evidencia, ¿sí? Especialmente un tema que genera tanta emoción, ¿no? Tanta pasión. Sobre evidencia, sobre datos duros, ¿qué le pasó a estas economías? Tienen economías que entraron en posconflicto y que tienen una dispersión por todo el mundo. La gente que criticó el estudio dice, bueno, entonces, ¿qué tiene en común Nepal con Colombia? Bueno, pues a lo mejor el proceso de paz es muy diferente. ¿O qué tiene El Salvador en común con Colombia? Pues el proceso de paz fue diferente. Pero si yo construyo intervalos de confianza, ¿sí? Y yo sé que un tema, por ejemplo, en todos los temas mejora el rendimiento del sector agropecuario, punto. En 100% de los casos, yo puedo decir, ¿sabe qué? Es muy probable que si pasó en 36 lugares del mundo, que también pase en Colombia. Por ejemplo, el déficit de cuenta corriente se amplía en los procesos de paz, pero solo en 40% de los casos. Entonces yo no puedo decir con certeza que eso también va a pasar en Colombia, ¿sí? Entonces, aunque en este caso para el estudio nosotros identificamos 16 diferentes variables que van desde crecimiento de PIB, PIB per cápita, tasa de inversión, tasa de ahorro, inversión extranjera directa, inflación, 16 diferentes componentes. Unos tienen unos grados de confianza claramente marcados y otros tienen unos grados de confianza que uno podría tener dudas si tendencian a replicar. Y aunque caso por caso no sean iguales a Colombia, si pasa en los 36, es probable que también pase aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dio esto basado sobre evidencia? Basado sobre evidencia, no opiniones. Hay un dividendo económico de paz. No vamos a entrar acá en un debate sobre el potencial, si ese crecimiento, cuánto es exactamente, ¿sí? Pero que hay un dividendo económico de paz, hay un dividendo económico de paz. ¿Cuánto es? En la muestra es 1.1%, en la más parecida a Colombia es extremadamente alta, y cuando salió tan alta, hasta a mí me dio miedo, se los tengo que decir. Me pareció exagerado, pero eso es lo que daban los datos. Está entre 1.1 y 1.9. ¿Cómo llegamos entre el 1.1 y 1.9? Tomamos el promedio de crecimiento de ese país que hizo paz 5 años antes y vimos el promedio de crecimiento 10 años después. Okay. ¿Qué explicaba ese crecimiento? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Pues parecen haber dos tipos de dividendo, que es una cosa que arrojó el estudio que me pareció pertinente. Hay un incremento de ingreso per cápita por encima de línea tendencial en el periodo de 50 años de 50%. Los hogares parecen tener más recursos para invertir. ¿Listo? En esencia, esto es un fenómeno de confianza y de formalización de las economías. Tienen como esa doble característica. Muy bien. ¿En cuáles son los 3 sectores para los cuales hay datos de confianza? No hay datos de turismo, por ejemplo. Pero claramente, interesante. Industria es un sector beneficiado por el dividendo de paz durante el periodo. Tiene un crecimiento adicional cercano al 20%, por encima de línea tendencial. Agricultura, 22%. Pero lo increíble de los países, cómo reaccionan a la paz. Reaccionan no por el lado de agricultura y no por el lado de industria, que sí crecen más. Los países reaccionan a través de construcción. El sector construcción, en los países que experimentan procesos de posconflicto en la ventana de 10 años, crece 40% más que su crecimiento promedio de los 5 años antes. Se materializa principalmente en construcción. ¿Listos? Pero hay un segundo dividendo que al principio no es evidente. ¿Sí? Entonces, una de las cosas muy fuertes en el fenómeno de confianza y de formalización que traen las economías de posconflicto es mayor inversión. Así 5 puntos del PIB en el periodo tiene un incremento, una muestra muy importante. Cuando uno entra a entender cómo se da esto, ¿sí? ¿Cómo se da esto? Pues hay una cosa muy peculiar. Hay una cosa interna, ¿sí? Pero se triplica la inversión extranjera directa en los siguientes 10 años. O sea,
el punto que estoy tratando de construir es, hay un dividendo interno, decisiones que toman los países, fortalece agricultura e industria, pero en esencia es construcción, lo que es el jalonador de esas economías. Se materializa en incremento de ingreso per cápita a través de fenómenos de formalización, pero hay otro dividendo que es muy claro, que eso sí es total, que es inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa se triplica, es impresionante. Y en gran parte es lo que explica el fenómeno de inversión. ¿Y por qué ese segundo dividendo es tan importante? ¿Por qué el segundo dividendo es tan importante? El segundo dividendo es tan importante porque mucha gente está en Bogotá, está en Medellín, está en Barranquilla y dice, no, es que acá los dividendos ya los cobramos. Yo ya cobré el dividendo de Bogotá, yo ya cobré el dividendo de Medellín, a mí las FARC no me afecta absolutamente para nada en mi día a día, en Manizales no me afecta. Y es probable que ese dividendo interno no sea tan profundo y tan sentido en aquellas zonas que han vivido de una manera u otra un dividendo parcial de pacificación. Eso, cuando la gente dice, yo creo que tiene algo de verdad. Pero el segundo dividendo, ¿sí?, ese dividendo que nace por el lado de inversión, pero especialmente que nace por el lado de inversión extranjera directa, es probable que mucha de esa inversión extranjera directa llegue a los polos de mayor productividad del país, que son precisamente estas ciudades. Entonces, por lo tanto, digamos, si bien son dos tipos de dividendo que afectan a una economía en posconflicto, es probable que recoja a diferentes territorios de Colombia de manera diferente. Bueno, muy buenas tardes, un gran placer estar con ustedes. Iba a empezar hablando del partido entre Colombia y Estados Unidos, pero decidí que no. Estoy andando tratando de entender las reglas de fútbol, pero casi me elude. Ahora, con lo de Yepes obviamente era gol, obvio. Y eso del handball, el otro noche, no sé, pero a ver. Es un placer estar, como digo, para hablar un poco acerca de nuestra perspectiva de los acuerdos de paz. Vale repetir algo que he dicho en muchas ocasiones y otros miembros representantes de mi gobierno respaldamos plenamente al proceso de paz, la paz que merecen tanto los colombianos, que todos anhelamos. Estamos con Colombia en los momentos más difíciles, estamos con Colombia y estaremos con Colombia en el post-acuerdo. Puede contar con nosotros. En el mes de febrero, el presidente Santos se fue para Washington, se reunió con el presidente Obama. Después, el presidente Obama propuso al Congreso el programa Paz Colombia, lo que será un esfuerzo de $450 millones por un año. Y en total el programa sería de 3 a 5 años, más o menos a ese nivel, para ayudar a Colombia en el postconflicto. Es nuestra tarea, obviamente, convencerles a los señores del Congreso los méritos del plan. Quise mencionar muy brevemente lo que es el plan, muy brevemente. Hay 4 elementos y muy interesante hablar o escuchar a Simón y otros hablar al nivel estratégico, lo que tampoco no estoy capaz de hacer eso, pero siempre cito al general Omar Bradley, y no es nada de insulto, ¿no? Omar Bradley, quien era general de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, él dijo de que la estrategia es para diletantes, la logística y táctica para los profesionales. Entonces intentamos algo de profesionalismo en esto en la embajada. Estos son los 4 elementos. Primero, siguiendo con la ayuda de USAID. Y la USAID ya tiene un perfil bastante postconflicto. Trabajamos en reintegración de excombatientes, de reforma agraria, de restitución de tierras,
de víctimas, de memoria histórica, una cantidad de cosas que realmente va directamente a la ayuda que va a necesitar la geografía del conflicto y de la paz. Segundo, seguir ayudando en los esfuerzos anticrimen. Voy a hablar más de eso más tarde, pero obvio de que sigue existiendo un problema bastante grave en crimen organizado y estaremos al lado de Colombia en esto. 3, ayudando a la capacidad de las Fuerzas Armadas en unas actividades claves que se supone que se los va a pedir ejecutar en la geografía de la paz. Ejemplo, infraestructura. No sé, pero me parece improbable de que la industria privada va a estar muy interesada en hacer carreteras en lugares muy distantes, municipios caracterizados por el conflicto. Y 4, lo que es muy importante es el desminado. Recién tuvimos una reunión del Fondo Global para el Desminado, un esfuerzo internacional para ayudar en el postconflicto, lo que es el desminado. Ahora bien, yo creo que hay 3 áreas grandes donde nosotros como nación puede ayudar directamente dentro de este esquema en lo que será el postconflicto. El primero es la economía. Tenemos un TLC, es la manera más eficiente, más útil, más eficaz para traer la inversión y aumentar el ritmo económico que se necesita para darles a los colombianos la vida digna que realmente merecen. Ha servido muy bien el TLC desde nuestro punto de vista, obviamente con alta y baja. Pero hay muchas más compañías colombianas exportando a Estados Unidos, más productos no tradicionales. Nosotros estamos intentando ayudar a los sectores agrícolas, por ejemplo, en sus esfuerzos de ganar acceso al mercado norteamericano, lo que sería en el interés de todos, incluso los consumidores norteamericanos. Debo mencionar que lamentablemente algunas empresas estadounidenses han observado en Colombia una tendencia a restricciones a acceso al mercado. Eso no es la regla, pero vale la pena hablar claro al respecto. Y estoy hablando de restricciones en importaciones de camiones pesados, bebidas alcohólicas, etanol y propiedad intelectual, prácticamente en productos farmacéuticos. ¿Qué tal importante? Pues es importante, es normal que hay disputas comerciales y podemos tratar esos. Y hemos recibido una resonancia importante por parte del gobierno. El gobierno nos está escuchando. Eso es bueno. Es importante por sí mismo, porque tenemos que solucionar estas disputas comerciales. Y también hay implicancia para las actitudes de distintos stakeholders en los Estados Unidos. Una compañía que no se encuentra muy contento con el tratamiento, en algún momento van a hablar con sus representantes elegidos y eso puede tener sus efectos. Por eso vale la pena enfocarnos en eso y buscar soluciones. Estoy seguro de que uno, hay la voluntad de buscar soluciones y dos, que es posible llegar a conclusiones. Segundo, amplificando un poco acerca de la USAID y su presencia en el ámbito rural, porque de eso se trata, de geografía del conflicto, de los 1.100 municipios colombianos. Hay 200 o 200 y pico que realmente están caracterizados por el conflicto, por coca, por la ilegalidad, etc. Nosotros estamos y hemos estado en forma duradera en como 40 de ellos. El ministro Pardo nos ha pedido aumentar esta presencia y estamos listos para hacer eso. Si bien podemos recibir los recursos necesarios para hacer eso. Hay unas iniciativas nuevas que están muy interesantes en esto. Uno, la iniciativa Cacao para la Paz. Cacao resulta ser
un producto muy interesante, se puede producir al nivel de familia, igual como el café. Es un producto donde hay un mercado efervescente al nivel internacional, hay un déficit de cacao en el mundo. El cacao que produce Colombia es de muy alta calidad, está muy deseado. Y el cacao se puede resistir los cambios que se ve a nivel climático. Muy buen sustituto para la coca, por ejemplo, pero en otras ocasiones se puede usar eso también y así ayudar a zonas más golpeadas por la coca. Inversión en la parte rural del país es de suma importancia. Yo noté con mucho interés la aprobación de ley CIDRES. Obviamente, esas son decisiones colombianas y la posibilidad de una inversión grande en los llanos que traerá empleo, exportaciones y también infraestructura, luz, etcétera, en estas áreas me parece bastante interesante. Yo sé de que hay la agroindustria norteamericana estaría muy interesada en eso. De nuevo, esas son decisiones colombianas, pero debo decirle que yo lo considero bastante interesante. Otro aspecto de eso, con ProColombia hemos estado trabajando en lo que es el comercio internacional, comercio electrónico. Hemos hecho 4 talleres en las ciudades más grandes del país y hemos encontrado cientos de empresas con interés en cómo entrar en este mercado y usar estos implementos. Obviamente que Estados Unidos es un país líder en lo que es el comercio electrónico y estamos muy listos para compartir las ideas y los best practices. Finalmente, lo de USAID, y es importante eso, es acceso a servicios financieros para la parte rural. Eso ha resultado muy difícil en las partes más alejadas del país por razones muy obvias. Nosotros hemos formado una cooperación con el gobierno de Colombia y tenemos ahora lo que llamamos el portafolio de servicios financieros rurales, en lo que mediante el cual el gobierno de Estados Unidos proporciona recursos técnicos, económicos y conocimientos para que los intermediarios financieros puedan aprovechar las oportunidades comerciales para expandirse en los mercados rurales. Nosotros, por estar muy interesados en ayudar en esta geografía de conflicto, hemos destinado a esos municipios. Lo interesante es que las instituciones financieras del país han aumentado su presencia, aún extendiéndose aún más, lo que es muy agradable y muy importante y demuestra una voluntad por su parte en realmente ayudar en esta parte del país. Con estos recursos, los productores pequeños, pero también medianos y grandes, pueden tener acceso a los productos financieros para hacer la inversión, para recibir pagos para sus productos y así aumentar el nivel de legalidad y productividad e empleo en estas partes del país. Tercero y final es la lucha en contra de la crimen organizado. Obvio de que eso formaba una parte muy importante de nuestra presencia, nuestra colaboración desde hace 17 años ya. Se ha evolucionado mucho y hay muchos distintos aspectos de la colaboración que tenemos con Colombia. Estamos siempre buscando más áreas en que podemos trabajar, pero así siempre está. Y hay una realidad de la crimen organizada que nos afecta a todos nosotros. Afecta el clima de legalidad, afecta en el caso de coca, y Sergio mencionó de que ha habido un aumento bastante preocupante en el nivel de coca en el país.
Y eso le afecta a Colombia, le afecta a Estados Unidos y al nivel obviamente de salud pública y de violencia, de seguridad pública, pero también, como ustedes conocen mejor que cualquier otro país en el mundo, los efectos nefastos de billete sucio regresando al país. Entonces, colaborar en eso es algo que tenemos un compromiso muy grande para ayudar a Colombia en eso. Obviamente de que se va a andar cambiando las reglas o las condiciones en las cuales podemos participar. Está bien, estamos muy flexibles en eso. El Ministerio de Defensa ha formado ha diseñado una nueva estrategia para enfrentar eso y se puede contar con nosotros en este esfuerzo tan importante para enfrentar la crimen organizado. Entonces, en estas tres áreas intentamos seguir estar al lado de Colombia y en el momento de que, bueno, importante notar también de que eso, bueno, hay expertos mejores que yo en decir cuándo y cómo en la firma del acuerdo. Pero todo el mundo dice que es bien probable que eso ocurriera. Pase lo que pase, puede contar con nosotros. Vamos a estar al lado de Colombia, vamos a estar acompañando en estas tres áreas y más. Gracias. Gracias, embajador. Tenemos la intervención de Jorge Humberto Botero y después tendremos oportunidad de repicar en algunos temas. Jorge, bienvenido. Sergio, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a los integrantes del panel. Agradecer en primer lugar el tono ecuánime, tranquilo con el cual en este foro y en otros el director de Planeación Nacional hace sus presentaciones sobre el dividendo de paz. Es una buena contribución su actitud, digo, para evitar la polarización extrema de un debate que por sus implicaciones profundas para el país, pues suscita pasiones que a veces se desbordan. Lo que voy a decir con relación al dividendo de paz que él espera, es que todo lo que voy a decir espero que esté equivocado. Es decir, nada me gustaría más que estar equivocado. Y para comenzar esto voy a hacer una mirada hacia atrás. Supongamos que estamos en el año 2005. Recordemos que para ese entonces Colombia estaba negociando su tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Yo no recuerdo la fecha, pero seguramente estos seminarios de ANIF en este formato existían en aquel entonces. Sergio debió invitar al director de Planeación Nacional a que dijera, y yo estaba presente como responsable de las negociaciones con Estados Unidos, a que hiciera una visión prospectiva de los impactos económicos que tendría la negociación del tratado con los Estados Unidos. Y por obvias razones que voy a mencionar rápidamente, las perspectivas eran maravillosas. La economía mundial tenía tasas altas de crecimiento en aquel entonces. El gran motor de China estaba jalonando el comportamiento ascendente de la economía mundial. El comercio exterior del mundo crecía incluso más que la economía. La economía de Estados Unidos tenía un buen desempeño y vislumbrábamos enormes posibilidades y potencialidades para Colombia. Se metieron las cifras en la licuadora y los resultados fueron maravillosos. Yo los escuché y, como decía un maestro que tuve cuando ingresé al primer banco en el que trabajé durante mi carrera, sospeche de las minas con tanto oro. De eso no hay.
Y por eso jamás fui capaz de involucrar en los discursos, muchos que hice de defensa del tratado, las proyecciones de planeación nacional. Yo trataba más bien de decir, mire, los países que se insertan en la economía mundial tienen en general tasas de crecimiento más altas. Los países pequeños no tienen alternativa a insertarse. Usted puede tener un país cerrado a condición de que sea Rusia, China o los Estados Unidos. Los impactos de la apertura generan competitividad y aumentos en la productividad, etcétera, etcétera. Pero nunca fui capaz de comprometerme con las cifras. Pues bien, las cifras no se dieron. La economía mundial se vino abajo, el gran motor de la China no se realizó, el cierre de nuestro tratado con los Estados Unidos se demoró, la agenda que el gobierno del presidente Uribe llamaba la agenda interna, la agenda de productividad y competitividad, no avanzó al ritmo que esperábamos, y lo peor de todo, se reevaluó el tipo de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que las perspectivas económicas de los países en función de una variable específica tienen un componente excesivamente aleatorio. Yo anhelaría que los pronósticos de planeación nacional que se hicieron en un ejercicio bastante serio, yo pensé que el doctor Gabriel lo iba a presentar, pero lo contó, pues muestran una cosa estupenda. La economía podría tener una aceleración, él mencionó la cifra, del 1.9 o una gota menor. Pero en cualquier caso, una aceleración tan importante como algo así, como el 50% de la tasa de crecimiento potencial de la economía hoy por hoy. Ese sería un resultado maravilloso. Esto a condición de que uno, metiendo un conjunto enorme de países de distintas características, como lo hizo planeación, en la licuadora de las cifras, eso arroja unos resultados, esos resultados sean extrapolables a un país como el nuestro. Y por eso voy a prescindir de la presentación que tenía prevista, pero voy a poner solo dos gráficas. Aquí ven ustedes para un conjunto de países en el cambio en el PIB per cápita entre el comienzo y el fin del conflicto. No atiendan la diferenciación entre países de ciclos largos superiores a 10 años y ciclos cortos inferiores a 10 años, porque allí no es donde está la esencia de la historia. La esencia de la historia es que para ese conjunto de países, que es un número bastante significativo, los resultados difieren sustancialmente. O sea, el elemento común, conflicto que se resuelve, es demasiado poco significativo para que usted pueda extrapolar tasas de crecimiento económico a partir de esos números. Estos números muestran conjuntos de países. Esta gráfica lo que muestra es una síntesis de lo que mostré atrás. O sea, si usted agrupa los países, aquí encuentra unos grados muy amplios de dispersión. Entonces, eso me lleva a creer que las extrapolaciones tienen mucho, de audacia, ¿no? de afán de comunicarle al país una tónica optimista. Yo comparto ese punto de vista y esa actitud, pero es difícil sostener desde un punto de vista técnico esos ejercicios. Ahora, el caso de Colombia, repasémoslo muy rápidamente, es bastante singular. En primer lugar, el supuesto implícito, y si estoy equivocado, el doctor Simón me va a corregir, el supuesto implícito es que desarticulamos completamente, de modo simultáneo o en una secuencia muy rápida, a todos los actores de violencia organizada que están asolando desde hace años el campo colombiano. Ese supuesto no es fácilmente creíble. Si acaso tendremos una negociación exitosa con las FARC, y lo probable es que solo sea con un sector de las FARC. De hecho, en la medida en que las FARC han venido abandonando ciertos terrenos, se ha ido produciendo la sustitución de actores armados en esas mismas regiones
por el ELN o por otros grupos armados. De modo que el ejercicio de planeación nacional parte de un supuesto verdaderamente fuerte y poco probable, que es la finalización de todos los conflictos. En segundo lugar, hay que hacer notar que muchos de los conflictos que el ejercicio de planeación suscita o trae a colación son guerras civiles puras y duras, donde hay un enfrentamiento bipolar gigantesco, donde hay una fuerza armada del Estado que se enfrenta en condiciones de igualdad o de alta simetría al menos con unos actores armados. Esa no es la condición de Colombia. La correlación militar de fuerzas, la capacidad ofensiva de la guerrilla en Colombia es verdaderamente marginal. La sociedad como un todo, lean otra vez los índices de popularidad, o mejor de impopularidad de las FARC, y lo que demuestran es que la sociedad puede que no esté con el Estado, pero ciertamente no está con las FARC, sino en una proporción realmente muy marginal. En segundo lugar, o tercero, ya no sé, pues hay que tener en cuenta que el conflicto es marginal, está en los márgenes del país, en las zonas periféricas, donde se produce una fracción muy menor del producto económico del país, y lo que es tan importante como eso, viene en franca decadencia. La hoguera del conflicto se está apagando. Claro, en parte, reconozcámoslo al gobierno como consecuencia del proceso de negociación, pero ya venía de tiempo atrás. El número de homicidios relacionados con el conflicto está cayendo y sigue cayendo. El número de secuestros se reduce dramáticamente. Los asaltos a poblaciones desaparecieron. El asalto a las guarniciones militares ya no existe. En sus últimas manifestaciones de actividad militar, a las FARC le daba el músculo hasta para volar torres, pero ya no más allá de eso. De modo que esa marginalidad del conflicto también cuenta en reducir las expectativas, más aún si se tiene en cuenta que este es un conflicto muy largo. Las economías, como los seres humanos, se adaptan a las circunstancias. Si uno pierde el uso de una pierna, pues a los 8 años ya no tiene, después de que ocurrió ese accidente, ya no tiene conciencia aguda, por lo menos, de la limitación que eso comporta. Eso es lo que se llama resiliencia económica. Se generan anticuerpos, antídotos para evitar que uno, mejor dicho, para adecuar la economía o la persona que ha perdido la pierna a esas nuevas circunstancias. Uno de los elementos centrales del dividendo de paz en todos los países del mundo es la reducción del gasto en seguridad. Colombia tiene un gasto de seguridad enorme. En el continente solo emula con Estados Unidos y con Brasil. El resto de los países tienen un gasto en seguridad que es en general la mitad del nuestro. Pues bien, lo que es lastimoso es que nadie espera, el gobierno no lo espera, que podamos reducir el gasto en seguridad, porque los factores que generan inseguridad, si hubiese acuerdo con las FARC, se transforman en otro tipo de problemas. Y en último lugar, pues, digámoslo, toca decirlo, los motores económicos que alimentan el conflicto, que proveen la energía del conflicto, están ahí. Por supuesto, las FARC tienen un ideario político. Hay un componente de pugnacidad ideológica que inspira su actuar, porque no los consideramos simples bandidos, simples atracadores, meros delincuentes. Estamos negociando con ellos, les estamos concediendo, yo creo que legítimamente, una actuación política, un sustrato ideológico a su accionar. Pero lo que no podemos perder de vista es que el motor económico subyacente está ahí. La guerrilla
el narcotráfico goza de cabal salud, las cifras oficiales lo demuestran. El nuevo negocio del coltan. Hace unos años yo iba a contar una anécdota, pero mejor no la cuento. El coltan es un metal raro, utilizadísimo como conductor de energía y es básico para estos aparatos. Colombia no exporta coltan formalmente, sí exporta y mucho, lo exporta la guerrilla. Y por supuesto el auge del oro ilegal, incrementado con una tasa de cambio competitiva, ese conjunto de factores subyacentes están ahí. Y nadie puede imaginar que cuando lleguemos al fin del conflicto con las FARC, si es que llegamos, pues esos factores desaparezcan como por ensalmo. O sea, ojalá los pronósticos de planeación nacional se cumplan y sean correctos. Voy a terminar con una mención de otro tipo, si es que todavía tengo un par de minutos, y es clima de inversión, que es un factor fundamental y lo es para ser considerado en un foro como este. El clima de inversión depende de la estabilidad de las reglas del juego, en muy buena parte. Podría abundar en referentes de teoría económica. El profesor Robert Barro dio una conferencia sobre esto la semana pasada. El profesor James Robinson, profesor de la Universidad de los Andes, tiene un libro espléndido sobre esto. O sea, las instituciones cuentan. ¿Qué pasa aquí? Hay dos factores muy complejos. Uno es esta extraña ingeniería, lo digo, digamos, de la manera más neutra del mundo. Extraña porque no existe en ningún país que yo conozca. El insertar en bloque, sin que se conozca aún su contenido, sabiendo incluso que mucho del contenido es puramente político, aspiracional, que no contiene reglas de juego, sino aspiraciones y anhelos políticos, insertarlo en la Constitución, que es la regla superior de la sociedad. ¿Y esto cómo puede funcionar? Voy a dar dos ejemplos bien extraños. Imaginemos que sí se produce este ensamblaje. Bueno, de un lado, la Constitución tomo 1, que es el tomo del año 93. La Constitución del tomo 1 dice, con relación a la justicia, pues es el Congreso el que legisla sobre esa materia. Y es tan importante que sea el Congreso quien legisla sobre esta materia que lo hace a través de unas leyes especiales que se llaman estatutarias. Y es tan especial que le dice al Congreso, no le puede delegar al presidente de la República. Y dice también la Constitución, el debido proceso legal, o sea, lo que contienen los códigos de procedimiento, es de rango legal sometido a los principios de la Constitución. Y dice también la Constitución que las penas tienen que ser definidas por antelación por el Congreso. Dice también la Constitución que la investigación criminal, qué pena me da hablar de estas cosas en este foro, pero es indispensable, corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Y que el Consejo de la Judicatura, que acaba de revivir, pues administra el presupuesto de la rama judicial. ¿Qué pasa si entra en vigor la Jurisdicción Especial de Paz, doctor Simón? Que todo esto, tomo 2 de la Constitución, es incompatible con lo que tiene la Constitución actualmente. Eso genera un debate gigantesco entre abogados. Abogado número 1, soy yo, digamos. Dice, sí, claro, entonces la Constitución queda en eso sustituida, ¿cierto?, por el Acuerdo de La Habana, dado que el Congreso ya dijo, en ejercicio de su poder constitucional, que se inserta la Constitución. Como esto es contradictorio con aquello, pues rige esto y no aquello, dice el abogado número 1. Abogado número 2, falso. Estas son normas especiales, las del tomo 2, 2016, porque son únicamente para las FARC y para los actores del conflicto. ¿Quién resuelve esa? Otra, solo voy a dar dos más. La Constitución dice que la extradición se
conceder la atribución es una potestad que tiene el gobierno dentro del régimen legal que el Congreso expida. El acuerdo de jurisdicción especial de paz dice, a las FARC no. Entonces dice uno, a ver, entonces, ok, digamos entonces, como dijo el abogado número 2 ahora, que estas son las reglas generales que siguen rigiendo, tomo 1, pero que hay unas reglas en el tomo 2 que son reglas especiales que solo se aplican a las FARC y a los actores del conflicto armado. De modo que estos del tomo 1 son extraditables, estos del tomo 2 no lo son. Entonces viene un tercer abogado y les dice, ustedes están perdidos todos. ¿Y en qué queda el principio de igualdad? Porque no puede ser esta diferenciación. Y un último tema estrictamente económico. Acabamos con un esfuerzo gigantesco. El propio director de Planeación Nacional, que me oye y me perdonará lo que estoy diciendo, en su infinita generosidad, ha estado de cabezas metido en el informe de desarrollo rural. Y la gran directriz del informe de desarrollo rural son 3 tomos, ya llegaron. A los que no le hayan llegado, el doctor Simón trajo copias y ahora se los va a repartir. Son 3 tomos. El eje de esa política es provisión de bienes públicos. El Estado provea bienes públicos. Generemos las condiciones para que en economía de mercado las cosas funcionen. Muy bien. Eso no está en la Constitución, porque es una política, como debe ser. Pero viene el Acuerdo de La Habana, que tiene un capítulo de desarrollo rural, cuyos elementos centrales son exactamente los contrarios. Subsidios, pequeña propiedad, estímulos, seguridad alimentaria, que es el nuevo nombre del proteccionismo económico, cierre el campo, no deje invertir. En realidad, como lo dicen los paros de hoy, lo que está en juego es el modelo de desarrollo rural. No queremos ese modelo de ustedes, le están diciendo al gobierno. Pues ese modelo que no les del plan ¿cómo se llama? De la misión es totalmente incompatible con el que está en los acuerdos de La Habana, que sí entran a la Constitución. Ojo, sí entran. Entonces, a ver, el pronóstico muy positivo de Planeación Nacional es que el factor confianza es el gran impulsor del crecimiento económico y eso produce los resultados que los ejercicios que ha realizado Planeación Nacional muestran. Yo me pregunto si esos grados de confianza podrán darse, pero por supuesto, lo digo una vez más, quiero estar profundamente equivocado. Gracias. Gracias a los panelistas. De todo esto surgen muchísimos temas. Yo voy a mencionar 3, 4 para que los panelistas se sientan libres de intervenir en cualquiera de ellos. Me imagino además que el doctor Simón estará respondiendo brevemente a algunos de los tópicos mencionados por el doctor Botero, y como bien me decía el embajador, yo lo senté estratégicamente en la mitad. El primer tópico que se me viene a la mente para que nos ilustren los panelistas es el siguiente. En sus conocimientos, ¿tienen en mente algún país parecido al conflicto colombiano que haya tenido éxito después de 10 años en el tema de pacificación, desmovilización? Cuando digo parecido, estoy pensando en el caso de El Salvador. Guerrilla, hoy narcotráfico, con un índice hoy de 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes. 70. Como si estuvieran en guerra civil. O el caso del Guatemala, que ustedes lo deben conocer muy bien.
para alejarnos, como decía el doctor Botero, de países que por geografía o por circunstancia poca similitud tienen al caso colombiano. Y enfatizo el tema de dejación de armas, donde el narcotráfico es un eje central de la sobrevivencia de la guerrilla. Segundo tema, y lo decía el doctor Botero y el embajador, económicamente hablando, la primera idea que se le viene a la cabeza cuando habla de dividendos de paz para cobrar, tiene que ver con la posibilidad de que el país reduzca de forma significativa su gasto en fuerza militar. Eso se cobra por ventanilla. Si tengo una guerra civil y dejaron el conflicto, pues en vez de gastarme 4 puntos del PIB, me gasto 2, me sobran 2 puntos inmediatamente. O aminoro el déficit fiscal en 2 puntos. La pregunta, y lo mencionaba el embajador, es si, como da a entender, no parecería haber espacio, y lo mencionaron varios de ustedes, para cobrar ese dividendo, ¿será que por lo menos hay una especie de subdividendo en términos de menos fuerza pública antinarcóticos y más policía civil para hacer respetar los derechos humanos? ¿Cómo ven ese tema? Un tercer tema, y lo mencionó el doctor Botero, pero le tenía ya la pregunta yo cocinada al embajador, pero esto me sirve de excusa. Se ha mencionado como parte del blindaje que piden las FARC es de que les garantice que no los van a extraditar. Y sin embargo, la experiencia de México y de Colombia y muchos países de Centroamérica es que, dada la precariedad de nuestro sector justicia, a lo único que le temen los narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares es a la extradición. El propio Chapo, recapturado, lo único que está tratando de evitar es que lo extraditen a los Estados Unidos. Él viviría feliz en México diseñando su propio túnel para la próxima evasión. Embajador, el tema de extradición es de ambas partes. Usted me dirá si obviamente Estados Unidos está en su potestad de solicitarlo, o si esto se va a restringir a la guerrilla o al narcotráfico, en fin, lo mencionó el doctor Botero, el tema de la extradición es un tema central, y lo fue cuando Pablo Escobar intentó modificar la Constitución del año 91 con éxito, que después las autoridades que siguieron recularon porque entendieron la importancia de una verdadera deterrent, que es el miedo a la extradición. A la picota no le tienen miedo, a la extradición le tienen pánico. Y relacionado con ese tema anticorrupción, este sí va muy dirigida al embajador. ¿Cómo ve, embajador, usted los progresos? ¿Se pueden acelerar? El tema del FATCA, el intercambio de información, el propio director de Planeación Nacional, si nos puede decir ahora que estamos aparentemente a un paso de entrar a la OSD, el intercambio de información rápida y veraz, porque muchos de estos dineros van a aparecer el día de mañana blanqueados como inversión extranjera directa, pero hay que preguntar de dónde provienen esos recursos. Y el último tema, doctor Botero, interpreto probablemente mal, su coherencia cartesiana es: las FARC son marginales en muchos aspectos de la vida nacional, y como son marginales, no espere que cuando se quiten se dispare el crecimiento, etcétera, etcétera. Pero alguien diría, es que el problema no solo son las FARC, es el conjunto de las BACRIM, el Catatumbo, todo, hoy día, de facto, es zona de despeje. EPL, FARC, BACRIM, en un territorio gigantesco del Catatumbo, es hoy tierra que no está en manos, en mi opinión, del gobierno. O sea, no es únicamente el tema de las FARC, y volvemos al tema de común denominador de la amenaza del narcotráfico. Habría muchos otros temas, pero digamos con esos más los que ustedes tienen allí para
defender, les doy el uso de la palabra en el orden en que hablaron. Doctor Simón. Muy bien. Bueno, entonces muy apetecida esta. Bueno, entonces yo efectivamente por el doctor Botero solo tengo afecto y tengo gran admiración y respeto, y debo decir que cuando he tenido la oportunidad de trabajar con él, especialmente cuando fue ministro de Comercio, debo decir que fue de los mejores ministros del gobierno y la verdad, hoy nos entendimos muy bien. Y ahorita como director de gremio, es un director de gremio que digamos, habla con argumentos, eso es, digamos, valioso, no es simplemente muchos gremios vienen a apretar a ver qué dan, a ver, amenazar, y esto es bueno tener interlocutores de esta naturaleza. Y yo probablemente sí me debía haber parado a mostrar el estudio con más detalle, pero entendía esto más un panel. Entonces, efectivamente, a través de los años, diferentes, digamos, muy respetados economistas del país, nosotros antes de empezar a hacer este ejercicio hicimos como un inventario de pronósticos, ¿no? Vimos Rubio del 95, Badel y Trujillo, Parra, Echeverri, Salazar Navas del 2001, Vargas del 2013, Querubín del 2003, Cárdenas del 2007, Santa María, Rojas y Hernández 2013, Villa Moscoso y Restrepo. Y vimos esos pronósticos de todo lo que la literatura que se había hecho antes de empezar este ejercicio, ¿sí? Todos esos ejercicios en promedio dan pronósticos de 1,4 adicional de crecimiento, con una mediana como de 1,1, ¿sí? Más o menos por ahí. Y es más probable que sea más cercano a 1,1 que 1,9, yo no estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor yo al principio de mi intervención no fui claro y de haber sido más claro, pero es muy importante entender esto. El ejercicio que hicimos nosotros no es pronóstico. Yo traté de explicar por qué la metodología al principio tan precisa, y digamos no es un pronóstico contra el cual, digamos, hay supuestos donde hay un margen de discreción tan alto que eso se presta para, en tanta incertidumbre, imprecisiones. Entonces mi punto exacto es, no es pronóstico, ¿sí? Es un ejercicio basado en evidencia, ¿sí? Un primer punto. Segundo punto, a lo mejor tampoco fui tan claro diciendo esto, pero de las 12 caracterizaciones que tomamos dos que me parecen especialmente pertinentes aclarar para tipificar con otros países, que es, Colombia es un conflicto de baja intensidad. En eso, Kroc, la Universidad de Uppsala, la Universidad de Notre Dame, cuando te entregan la clasificación de conflictos, separan entre conflictos de alta, mediana y baja intensidad. El caso de Colombia fue caracterizado baja intensidad. Eso es supremamente importante. Y otra de las características es presencia de otros grupos al margen de la ley, otros grupos ilegales, en conjunto en el momento que cierra el conflicto armado, ¿sí? Entonces, eso es también muy importante decirlo. Entonces, no entran tampoco guerras civiles en la muestra. Eso me parece también importante destacarlo, porque precisamente esos niveles de intensidad de conflicto naturalmente generan un dividendo diferente, ¿sí? Entonces, haciendo esas aclaraciones, ¿sí?, que me parece importante hacerlas, la muestra incluye baja intensidad, otros grupos al margen de la ley, no incluye guerras civiles de alta intensidad, ¿sí? No está basada en pronósticos ni expectativas, ni hacemos lo que hacen muchos de los estudios, que es coger gasto militar y reconvertirlo como si fuera dividendo, ¿sí? Una de las cosas por las cuales queremos paz es más seguridad. Y sin duda, digamos, aunque el perfil de riesgo cambia con paz, tenemos fenómenos de seguridad ciudadana, tenemos tipos de fenómenos, por ejemplo, Fuerza de Tarea Omega, que es una de las que guarda el retrato de las FARC, es probable que se redespliegue hacia Catatumbo, se vaya, haga más presencia en Arauca, y acá la idea no es recorte de gasto militar, porque así como el dividendo de la paz da, ¿sí?, mejorar la seguridad desde un punto de vista operacional también sigue dando, y seguimos teniendo margen para ir sacándole más dividendos a mejoras en seguridad, sabiendo que con la paz no resolvemos todos los problemas. Entonces,
Bajo ese orden de ideas es muy importante que el papel de nuestras fuerzas se mantenga. Digamos, yo no comparto las apreciaciones de Jorge Humberto frente a lo que dicen los acuerdos de subsidios o que hay que hacer, digamos, los acuerdos en esencia cuando hablan de ruralidad e intervención, hablan de una cosa que se llaman PEDETs, están circunscritas a unos municipios que ya han sido acordados, pero cuya esencia es más un mecanismo participativo de definición de presupuestos que obligatoriedad en materia de subsidios, ¿sí? Entonces, aunque, digamos, eso no está tan reflejado como él siente en los acuerdos, comparto la preocupación. Y comparto la preocupación, y es una cosa que hemos hablado mucho con Sergio. El 20 de julio, DNP va a presentar al Congreso de la República el Estatuto Orgánico de Subsidios. Lo que tenemos ahora en subsidios, que da para otra conversación, es muy preocupante. En este último siglo, de manera continua, el nivel de subsidios como porcentaje del PIB ha venido creciendo de algo a un ritmo que yo creo que merece una discusión sobre el tema de subsidios, no para este foro, pero a lo mejor en otro momento. Estamos entregando estamos dando subsidios a 22 millones de colombianos. Los subsidios del presupuesto son 10% del PIB. Y yo creo que es hora que tengamos un debate franco y sincero sobre el tema de subsidios. Si quiere, Sergio, en el momento que presentemos el proyecto podemos hacer un debate. Tenemos mucha información sobre el tema de subsidios. El tema sí nos preocupa y creo que hay que hacer algo y tener un debate sobre el tema. Pero no es un tema por La Habana, o sea, es un tema que yo creo que hay que hacer por eficiencia de gasto, o sea, muy diferente. Yo, ¿qué veo cuando veo países que han hecho esta tarea, que han transicionado bien? Pues yo creo que Perú es un ejemplo. Perú, o sea, cuando concluyeron su tema con Sendero Luminoso, los peruanos han venido demostrando una transición muy positiva. Los peruanos siguen teniendo también retos con narcotráfico. Y naturalmente, pues acaban de tener elecciones, ahorita de tener algo de incertidumbre, pero yo quiero resaltar un tema de ese vínculo de construcción y crecimiento. Los peruanos que hemos visto así experiencias ya en proyectos, como acá dice nuestro embajador, operacionales y de logística, ¿sí? Hemos visto dos temas muy importantes que han hecho países cuando salen de este tipo de entrañas. Uno es Croacia. Croacia no está en la muestra, pero creo que es un ejemplo interesante. La antigua Yugoslavia era un país comunista, no existía derecho a la propiedad privada. Entonces cuando nace Croacia, que sale un poquito, ¿qué fue lo que hicieron? Una cosa interesante, le pusieron énfasis al catastro multipropósito. Y la primera cosa que hicieron fue entregar seguridad jurídica sobre su tierra. Primera cosa que hicieron. Colombia más o menos está en una situación parecida a la de Croacia. Tiene 15.7 millones de predios, 4.1 millones de predios rurales. No tenemos cartografía sobre 28% del territorio. Pero de los predios rurales, solo el 21% tiene título. 58% tiene tradición, que son campesinos que han trabajado la tierra y que se les puede dar título. Y 19% son tenencia o baldíos. Y estamos esperando que estos campesinos se arrimen al Incoder o quien haga sus veces para ver si no va a pasar. Pero como no tienen propiedad de la tierra, el día que, es un proceso que es largo, toma 7 años hacerlo y cuesta. Pero el día que en barridos prediales podamos entregar propiedad a 2.1 millones de campesinos colombianos, esto cambia. Eso fue lo que pasó por allá. Segunda experiencia, como dice nuestro embajador, operacional. Perú cerró su conflicto. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue la paz en Perú? Vías terciarias. Programa con el BID, un crédito masivo, vías terciarias. Donde hay vías terciarias, crece más el municipio. Donde hay vías terciarias, hay menos pobreza.
Donde hay vías terciarias no hay siembra coca. Donde hay vías terciarias no hay minería ilegal. Las vías terciarias que muchas veces nosotros menospreciamos porque no son las 4G de billones de pesos, puede ser un programa de suprema importancia. Porque las vías terciarias no solo dan acceso a mercados, sino las vías terciarias traen la presencia estatal de las instituciones a las regiones. Entonces yo diría que esos son ejemplos de cosas para hacer, de implementar, de sacar adelante. Y yo remato con esto. El estudio, además que los podemos diseminar, está construido bajo un concepto que es basados en evidencia, ¿sí? Pero no pensamos tener la verdad relevada. ¿Qué pensamos? Si en 100% de la muestra pasa algo, pues es probable que acá también pase. Tampoco somos... Si en todos los casos hay mejora en el sector construcción, si en todos los casos hay mejora en el sector agrícola, si en todos los casos hay manera en el sector industrial, si en todos los casos, digamos, si en un 69% de la muestra hay mejoras de crecimiento, pues lo más probable, yo no voy a decir que es exactamente 1-1, lo más probable es que haya un impacto positivo en crecimiento, es lo más probable. Lo más probable es que hay un proceso de formalización, se mejora el ingreso de los hogares. Lo más probable, que creo que sí es una reflexión interesante, es con el cierre del conflicto, mejoras en la inversión extranjera directa, es probable. Que tiene que subir, pues no sé, a lo mejor venimos para abajo y atenúa la caída, ¿sí? Pero como efecto, paz, sí, claro, tiene un efecto sobre la economía, es difícil de argumentar que no. Entonces, ¿me va a comprometer con la cifra del 6? No, obviamente no. ¿Que va a impactar positivamente? Sí. ¿Que va a impactar por el lado de formalización y crecimiento de ingresos per cápita? Sí. ¿Que va a haber mejoras en la inversión extranjera directa y un dividendo externo? Sí, lo hay. ¿Unas industrias se van a mejorar? Claro que se van a mejorar. ¿El grado de mejora? Acá está la evidencia, pero también mostramos la dispersión, que me parece importante. Bueno, muchas gracias. Yo voy a responder a algunos de los temas que mencionó Sergio. En lo parecido, lo posible parecido de Colombia a otros conflictos, francamente, yo veo a Colombia pero muy sui generis. Es difícil hacer esa comparación. Fíjese que yo formaba parte del equipo de El Salvador al momento de la terminación de la guerra. Entonces yo tengo algo de conocimiento de eso. Realmente ni se puede hacer en comparaciones, son bien distintos. Menciono algunos aspectos, no había nada de drogas en ese momento, nada, eso no formaba parte para nada. Incluso FMLN ni se involucró en el mundo ilegal tanto. Eso fue una insurgencia tipo siglo XX, estamos en siglo XXI. La reintegración de los guerrilleros FMLN consistía de un par de jeans. Eso fue la reintegración. Y se puede hacer la comparación con ACR, el trabajo eficaz del siglo XXI que hace esa agencia de este gobierno. El aspecto del Tratado de Roma es de suma importancia. Eso complica la situación infinitamente para Colombia. Había una comisión de la verdad y unos castigos en El Salvador, pero eso no tiene comparación. Lo de Perú, sí, como dice el director Gaviria, yo creo que sí hay algo en eso. Bueno, no había Tratado de Roma y además que eso, por todos sus defectos, la Fuerza Armada de Perú ganó eso. Eso fue una derrota. Y la situación es un poco heterodoxa acá. Entonces, unas otras observaciones. Pensar en un dividendo de la paz sería un error al principio. La tasa de homicidio en el país es como a 28 por 100,000. Y si uno elimina todos los homicidios relacionados con el conflicto, con la insurgencia, con la FARC, es como 25 por 100,000. Eso quiere decir que hay un nivel de criminalidad que va a necesitar una respuesta, tal vez una transición
como decimos, de verde a azul, de Fuerza Armada, policía, sí, pero va a haber una necesidad muy grande. Nosotros buscábamos un dividendo de paz después de la caída del muro de Berlín. Eso fue un error. Eso fue un error estratégico para nosotros. Extradición. Eso obviamente es un tema bastante complicado. Yo, en forma muy concisa, digo, eso ha sido exitoso para la justicia norteamericana, la justicia colombiana y las víctimas en los dos países, sin duda alguna. Hay gente ahora diciendo de que, bueno, es que todo el mundo quiere irse a Estados Unidos por tener un tratamiento mejor. Ni modo. Es bien como dijo Sergio, ir a un penitenciario federal no es broma, es algo serio. Y lo bueno de eso, y eso va directamente a la cuestión de la corrupción, es que es precisamente el temor del castigo real de estar en un penitenciario federal que le da la incentiva a esas personas colaborar con la justicia de Norteamérica y la justicia de Colombia, y así se siga jalando y buscando toda la red, lo que es lo importante. No es cuestión de cuántas toneladas o cuántos arrestos, es tumbar la red en total. Y es una manera muy efectiva de hacer eso. Una observación final al respecto. Recién visitó la Assistant Attorney General Caldwell, que es la número 3 en el Departamento de Justicia. Ella enfocó mucho en lo que incautaciones de bienes. No hay más que teman los criminales que incautar sus bienes. Eso le duele mucho. Y nosotros tenemos un programa para incautar los bienes de colombianos, los que han violado la ley acá en Colombia, y compartir eso con Colombia. Obvio de que es un acuerdo internacional y toma tiempo para negociar, pero eso puede ser una manera muy eficaz de poner presión a esas personas, y dos, francamente, una fuente de recursos para el Estado, y ha servido como esto en mi país. Lo deja hasta así, pero eso ha sido muy fructífero, muy interesante por mi parte. Muchas gracias. Bueno, la paz empieza por casa y empieza por este panel. Evidentemente el doctor Gaviria tiene razón. Una paz, digamos, de tipo holístico, que abarque a todos los actores armados y fortalezca al Estado, tiene que tener un dividendo económico positivo, sin duda alguna. Y esa es la apuesta en la que tenemos que estar todos los colombianos. Puede que tengamos diferencias estratégicas, pero no teleológicas. Apuntamos a lo mismo. Sergio preguntaba si hay algún país que se parezca a Colombia en términos de conflicto. Y yo diría que no, y voy a explicar por qué. Lo que hace verdaderamente singular a Colombia es el efecto combinado de una fuente gigantesca de recursos para financiar la guerra, que es el narcotráfico, el coltán y el oro, y una geografía singularmente abrupta. Esas dos condiciones no las encuentra usted, creo, en ninguna parte del mundo. Fíjese usted, en Angola los diamantes sangrientos financiaron la guerra, pero esa fue una guerra internacional que se resolvió de la manera convencional en las guerras del siglo XX, embajador. Y fue una guerra frontal, abierta, con actores internacionales de todo tipo. La geografía de Angola no es tan compleja como la nuestra, y era una guerra civil abierta que se resolvió convencionalmente. Entonces, Angola sí, tiene diamantes, pero el contexto del conflicto era otro. Afganistán es también parecido a Colombia por el opio y por la heroína, pero la geografía no.
La geografía es una geografía absolutamente limpia de árboles, donde es fácil, y más con las tecnologías de hoy, ubicar dónde se encuentran los guerrilleros o los enemigos. Perú. Dilo, Simón, dilo. Digo que en el caso de Afganistán creo que, bueno, varios países han tenido dificultades invadiendo Afganistán, pero bueno. Bueno, Perú, si no estoy mal informado, voy a decir esto a reserva de equivocarme, y si lo hago me excusan. Sendero Luminoso no se financió con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico que existe en el Perú, que es importante, es menor que en Colombia, pero no financió la actividad guerrillera. Y sí, la geografía de Colombia es endemoniada. En esos años de negociaciones del tratado con Estados Unidos, embajador, decíamos con una sonrisa gigantesca, Colombia, y es verdad, es el segundo país más biodiverso del mundo, después del Brasil, pero es el primero en proporción a su territorio. Eso es verdad y es magnífico. Pero el efecto negativo de eso en un sentido, en el sentido que estamos discutiendo aquí, es que es extremadamente difícil combatir los actores armados que tienen recursos ilimitados. O sea, no es que el gobierno nuestro sea un gobierno de torpes y de incapaces. No es que tengamos una fuerza armada que no tiene los recursos logísticos, intelectuales y materiales para combatir. Es que el Catatumbo es complicadísimo. Las regiones de la selva chocuana o de la selva en el Pacífico en frontera con el Ecuador son extremadamente complicadas. De modo que esa simbiosis de geografía y recursos ilimitados para financiar la subversión tal vez no sea en ningún otro país del mundo. Mi último comentario, y con esto termino. Para poder hablar de dividendos de paz, tenemos que primero pagar los costos. Y ahí hay unos costos que son computables y otros que no. Y si la firma del tratado con las FARC está cerca, más vale que nos vayamos pellizcando. Hablemos un minuto de los computables y luego de los no computables. Imaginen esto, yo estoy seguro de que el gobierno no habla de esto en público porque sería prematuro, pero lo tiene que haber interiorizado. Si firman en La Habana el cese del fuego final y definitivo, incluso antes de que se firme el acuerdo, inmediatamente tendrá que ocurrir que las tropas de la guerrilla se concentran. Y en ese momento, doctor Simón, gira el cheque. Salud, manutención, techo. Claro, porque están desmovilizados. ¿Cuánto tiempo permanezcan en ese estatus? Es una discusión importante, pero ahí hay unos costos significativos. Segundo, solo estoy en los computables. La Jurisdicción Especial de Paz de la que hablé ahora. Recuerden o entérense que la Jurisdicción Especial de Paz va a definir todas las responsabilidades criminales de quienes hayan participado en el conflicto, directa o indirectamente. Y yo no le debería hacer esta maldad a Simón, pero se lo voy a hacer. El acuerdo tiene la siguiente falla, Simón. Se dice cuándo termina, que es el día que firman. ¿Cuándo comenzó el conflicto? ¿Perdón? No, sí, pues para saber cuál es la masa de crímenes que va a juzgar esa Jurisdicción Especial de Paz. Siguiente pregunta, amiga periodista. No hay respuesta. No, es un conflicto de más de 50 años. Lo que no sabemos es cuánto nos va a valer esa Jurisdicción Especial de Paz. Sabemos que va a funcionar de manera indefinida, que va a tener unos costos que deben ser significativos y ya el gobierno debe haber avanzado en su estimación, pero que no van a significar una reducción del costo judicial en el otro sector de la justicia que no va a participar en estos procesos judiciales. En los no computables solo doy uno. Todos saben la multitud de problemas que tenemos con los mecanismos de consulta, de participación directa, los bloqueos, las marchas.
es lo que estamos viviendo, el ensayo general que nos están haciendo. Los acuerdos contienen en materias cruciales 17 nuevos mecanismos. 17 nuevos mecanismos de participación. Entonces yo me quisiera preguntar qué empresario se le va a medir a invertir en el campo colombiano si hoy es extremadamente difícil, después en ese escenario de paz, no quiero ni imaginarme, pero ojalá de nuevo en esto también mis apreciaciones resulten erróneas. Muchas gracias, doctor Botero. Embajador Simón, un aplauso para los panelistas. Han sido ustedes muy pacientes.